Aquella noche no fue distinta a las demás, pero había algo en el aire, una vibración apenas perceptible, como cuando entras en una habitación que alguien acaba de abandonar y el silencio parece sospechoso. Era jueves, pasaban las 11 y el edificio estaba envuelto en esa calma densa y artificial que tienen los bloques viejos cuando todo el mundo duerme. Volvía de cenar con Marcos y Diego en el bar de la esquina, como cada último jueves del mes. Nada raro. Una caña, una tapa de lacón con pimentón, las mismas bromas de siempre, alguna que otra confesión amarga. Cuando subí al piso, lo hice despacio, no porque estuviera borracho, sino porque algo dentro de mí se negaba a llegar. No sabía por qué. Simplemente, lo sentía. Lo supe en el ascensor, lo supe al girar la llave, lo supe al pisar el recibidor. Pero no lo quise escuchar. Entonces lo oí. No eran gemidos. No era sexo. No era algo tan vulgar. Fue un susurro. Uno leve, medido, íntimo. Una risa bajita seguida de otra voz, más grave. Y después, silencio. El tipo de silencio que duele. La puerta del dormitorio estaba entornada, y no se me ocurre una forma más cruel de dejarla si estás haciendo algo que no deberías. No entré. Me quedé inmóvil, con una bolsa de papel en la mano que aún llevaba las sobras de la tortilla que Marcos me había obligado a traerme. Miraba esa rendija con el corazón latiéndome tan fuerte que sentí miedo de que ellos lo oyeran. Mi esposa, mi jodida esposa, estaba al otro lado de esa puerta con otra persona. Y yo lo sabía sin necesidad de verla. No hacía falta descubrirla en mitad del acto. No necesitaba verla desnuda, no necesitaba un beso, una caricia, un te quiero. Ese susurro y esa risa fueron más que suficientes. Porque eran reales. Porque no eran para mí. Pisé hacia atrás, como si estuviera saliendo de un lugar sagrado que acababa de profanar. Cerré la puerta de la entrada con cuidado, lo justo para que hiciera el mismo sonido de siempre, como si acabara de entrar. Fingí. ¿Javi? Dijo su voz, con una normalidad escalofriante. No contesté. Fui directo al baño. Cerré. Me miré en el espejo. No estaba pálido, no lloraba. Solo tenía los ojos fijos. La mirada de alguien que ya no está. Escuché cómo la puerta del dormitorio se cerraba. Ella salió y cruzó el pasillo. Golpeó con los nudillos suaves en la puerta del baño. ¿Todo bien? Mi voz salió sola, firme, sin emociones. Sí. Llegaste tarde, ¿no? Sí. Pausa. Marcos se puso a hablar más de la cuenta. Ella rió. Una risa breve. Artificial. La misma que había usado con ese desconocido. Me ardió la garganta. Te dejé algo de cena en el horno, dijo, y se fue. Esa noche dormí en el sofá. No por ella. Por mí. Porque necesitaba pensar. Y cuando digo pensar, me refiero a buscar en cada rincón de mi memoria las señales que había ignorado, las conversaciones que ahora tenían otro tono, los silencios que antes me parecían normales. Lucía siempre fue reservada, sí. No era de las que te contaban cada detalle del día. Pero últimamente había una frialdad quirúrgica en ella. Una forma de estar ausente, de no conectar. Como si solo se moviera por inercia. Yo había achacado todo eso al cansancio, al estrés del instituto, a los cambios del claustro, incluso al hecho de que habíamos aplazado otra vez la idea de tener hijos. Siempre ponía excusas. Que no era el momento. Que no se sentía lista. Y yo, con esa lealtad estúpida que ahora me avergüenza, aceptaba todo. Lucía y yo llevábamos 12 años juntos. O eso creía yo. Porque ahora que lo pienso, tal vez llevábamos 5 juntos y los últimos 7 ella estaba en otro sitio, con otra gente, viviendo otras vidas en las que yo solo era el bulto necesario para justificar sus domingos familiares. Y eso es lo que más me jodía, que no se fue, no rompió,
no discutió, no se enfrentó. Se quedó. Fingiendo. Desgastando los días. Matando mi confianza a cucharadas pequeñas mientras yo seguía amándola como un imbécil. La mañana siguiente fue una obra maestra de su parte. Se comportó como si nada. Me besó en la mejilla, me preparó café, me dijo que esa noche saldría con unas compañeras del trabajo a tomar algo. Me pidió que no la esperara despierto. Tenía ensayos para una obra de teatro del instituto. Mentira. Todo mentira. Y yo asentí. No dije nada. Porque algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba herido. Estaba en otra fase. Una más peligrosa. Una en la que dejas de sentir y empiezas a mirar con otros ojos. Ese día no fui al trabajo. Llamé a Martín, el jefe de obra, le dije que me encontraba mal. No era del todo falso. Pasé la mañana caminando sin rumbo por las calles, mirando a la gente como si fueran actores de una obra que yo ya no entendía. Comí solo en un bar pequeño de la calle Manifestación. Un plato combinado de filete con pimientos y patatas fritas. Todo me sabía igual. Todo era cartón. Y entonces tomé la primera decisión. No le diría nada. Aún. La mayoría de los hombres, cuando descubren algo así, estallan. Se enfrentan. Rompen. Yo no. Yo quería comprender. No para perdonar. Para castigar. Pero no desde la rabia, sino desde algo más profundo. Desde esa calma terrible que precede a los huracanes. Esa noche, cuando ella se arreglaba en el dormitorio, yo la observaba desde el pasillo. Llevaba puesto un vestido negro que hacía meses no usaba. Se pintaba los labios con cuidado, como quien se prepara para un papel que conoce a la perfección. Miraba su reflejo con una seguridad repugnante. Y yo, en silencio, con los brazos cruzados, la estudiaba como a una desconocida. ¿Qué? Me dijo al notar mi mirada. ¿Demasiado? Estás guapa, respondí, y lo decía en pasado, como si ya no me perteneciera. Me besó. En los labios. Frío. Correcto. Desalmado. Después cogió el bolso, sonrió y se fue. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sonreí también. Porque lo peor no era lo que había hecho. Lo peor era lo que iba a pasar después. Y ella no tenía ni idea. No hizo falta seguirla ni espiar su teléfono para saber la verdad, porque las mentiras mal contadas se caen solas cuando el que las escucha deja de creer. Esa noche regresó pasadas las 2, intentando no hacer ruido, creyendo que dormía. Pero yo estaba despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el sonido de sus pasos, la forma en que cerraba la puerta del baño y se quedaba allí demasiado tiempo, mirándose en el espejo, limpiándose algo que yo ya no necesitaba imaginar. Cuando salió, su perfume no era el mismo que llevaba antes de irse, olía a tabaco, a vino, a piel ajena. Caminó hacia el dormitorio sin mirarme, y en ese instante supe que todo había terminado aunque todavía no lo habíamos hablado. No hacía falta. Me levanté cuando ella se durmió y me quedé en la ventana, mirando la calle vacía, pensando en cómo algo tan simple como una risa diferente podía desarmar años de vida compartida. A la mañana siguiente no fui al trabajo otra vez. Preparé café para los dos, como si nada hubiera cambiado, y esperé a que se levantara. Cuando salió, llevaba puesta una camiseta vieja mía, el pelo recogido y el gesto tranquilo de quien cree tener el control. Me sonrió con una calma que me pareció ofensiva, y cuando se sentó frente a mí, supe que no podía seguir fingiendo sin empezar a perderme del todo. Sin embargo, no dije nada. Solo la observaba. Ella hablaba de cosas pequeñas, del tiempo, de un alumno problemático, de una compañera que había pedido la baja. Lo hacía sin mirarme directamente, y yo asentía, sabiendo que cada palabra que decía era una piedra más en la tumba de lo que habíamos sido. Esa tarde volví a trabajar.
Necesitaba distraerme. Pero la cabeza me iba sola a los detalles, a las piezas del puzzle que ahora encajaban. Las veces que salía del trabajo más tarde, las reuniones que no existían, los viajes de formación. La noche del aniversario que canceló porque le dolía la cabeza. Todo encajaba, con una precisión cruel. Era evidente que no era algo reciente. Había otra historia, otro tiempo, y yo había sido el telón de fondo. En el coche, mientras esperaba el cambio de semáforo, me descubrí riendo, una risa vacía que asustó al conductor del lado. No era humor, era agotamiento. Era la certeza de que, si bien el dolor era insoportable, al menos ya no había incertidumbre. A las 9 recibí un mensaje de ella: hoy llegaré tarde, ensayo con los chicos. No respondí. Esperé 1 hora, 2. A las 11 salí del trabajo y me fui caminando hasta el centro. Pasé frente a un bar pequeño, uno de esos donde las luces son tenues y las conversaciones se pierden entre copas. Y allí estaba. En una mesa del fondo, con él. No necesitaba verlo de cerca. Reconocí su risa, su forma de girar el cabello mientras hablaba, el gesto con la mano sobre el vaso, todo idéntico a cuando estaba conmigo, solo que ahora era con otro. No entré. Me quedé fuera, detrás del cristal, viendo cómo se inclinaba hacia él, cómo lo tocaba en el brazo al reír, cómo se besaban sin culpa. No fue una escena de película, fue algo más crudo, más cotidiano, más real. No hubo pasión ni violencia, solo costumbre. La clase de amor ajeno que ya llevaba tiempo ensayando. Volví a casa sin plan ni estrategia. Me senté en la mesa del comedor, encendí la luz más fuerte y esperé. Cuando llegó, intentó disimular su sorpresa al verme despierto. ¿Aún estás levantado?, preguntó. Sí. Dejó el bolso sobre la silla, se quitó el abrigo con lentitud, midiendo mis gestos. ¿Todo bien? Depende. ¿De qué? De lo que quieras contarme. Sus ojos se movieron de un lado a otro, buscaban una salida. Lo noté. No sabía qué había visto, qué sabía yo. Era la mirada de alguien acorralado. No sé a qué te refieres, dijo al fin. Claro que lo sabes. No gritamos. No hubo golpes. No hubo lágrimas. Solo verdad desnuda. ¿Desde cuándo?, pregunté. Javi, no lo entiendes. Haz que lo entienda. No quería hacerte daño. Y sin embargo lo hiciste. Las cosas estaban mal desde hace tiempo. Tú lo sabes. Yo pensaba que estábamos cansados, no muertos. No fue planeado, dijo, bajando la voz. Pasó. ¿Cuántas veces pasó? Guardó silencio. Y ese silencio fue la peor respuesta. No necesitaba más. No había drama, no había redención, solo hechos. Ella con otro. No una vez. No un error. Una rutina. Una vida paralela. Y yo en la otra orilla, creyendo que seguíamos juntos. Me quedé quieto. Ella intentó acercarse, tocarme, pero la aparté con un gesto. No hace falta que inventes nada, dije. Solo quiero saber cuánto tiempo llevaba viviendo con un desconocido. No eres un desconocido. Entonces soy un espectro, alguien que vive contigo pero ya no existe. No digas eso. Lo digo porque es verdad. Ella empezó a llorar. No me conmovió. No porque fuera cruel, sino porque ya no creía en esas lágrimas. Eran lágrimas de culpa, no de amor. La miré como quien mira un cuadro que ya no dice nada. ¿Vas a dejarlo?, pregunté. No lo sé. Entonces tampoco hay nada más que hablar. Se fue al dormitorio sin responder. Cerró la puerta. Y aunque podía haber entrado, gritado, destrozado algo, no lo hice. Me quedé allí, escuchando su respiración al otro lado, igual que la primera noche, pero ahora no había confusión ni miedo.
solo una calma que asustaba. Una calma fría, lúcida. Esa noche dormí en el sofá otra vez, sin cerrar los ojos. Al amanecer, me levanté, preparé café, salí a la terraza. El aire era pesado, el cielo estaba gris, pero dentro de mí algo se había encendido. Ya no era la víctima. Tampoco el marido traicionado. Era alguien que había perdido todo y, por eso mismo, ya no tenía nada que perder. Y cuando llegas a ese punto, cuando no queda ni una gota de miedo, es cuando realmente puedes hacer algo. Esa misma mañana pedí un día libre más. Me fui al garaje, abrí las cajas donde guardábamos los recuerdos del viaje a Lisboa, las fotos, las cartas, las entradas de conciertos. Lo saqué todo, lo dejé sobre la mesa y lo miré uno por uno. No con tristeza, sino con distancia. Era arqueología emocional. Restos de algo que había existido y ya no tenía función. Lo metí todo en una bolsa y lo guardé de nuevo. No lo tiré. Aún no. Quería que ella lo viera. Quería que entendiera que ya no me dolía, que lo había procesado, que estaba listo para el siguiente paso. Por la tarde llegó del trabajo, con el mismo aire falso de normalidad. Me preguntó si quería cenar. Le dije que no. Me miró como si buscara una señal de perdón, pero no la encontró. ¿Vas a odiarme? Me preguntó al fin. No. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a verlo. No dijo nada más. Se fue al baño. Cerró la puerta. Me quedé escuchando el agua de la ducha, ese ruido constante que antes me resultaba íntimo y ahora solo me sonaba a distancia. Esa noche empecé mi plan. No un impulso ni una venganza ciega, sino una respuesta exacta. Ella había jugado a borrar mi dignidad sin levantar la voz, yo haría lo mismo. No necesitaba humillarla públicamente ni destruir su vida. Bastaba con devolverle la sensación que me había dejado, la de no saber qué está pasando, pero sentir que algo enorme se está desmoronando bajo tus pies. Y lo haría sin gritar, sin discutir, sin avisar. Porque a veces la mejor manera de romper algo es no romperlo tú, sino dejar que el otro vea cómo se derrumba solo. La siguiente semana fue una representación silenciosa donde cada gesto tenía doble sentido y cada palabra era una trampa. Ella fingía normalidad, y yo fingía creerla. Desayunábamos juntos, comentábamos las noticias, salíamos a trabajar casi a la misma hora. A veces incluso me mandaba mensajes durante el día como antes, con un tono de pareja estable que rozaba la ironía. Yo contestaba, no por cariño, sino para mantener el equilibrio. Lo hacía con precisión, sin emoticonos, sin reproches, sin nada que delatara que sabía la verdad. Quería que se sintiera tranquila, segura, que creyera que todo seguía bajo control. Solo así podría preparar lo que venía. Pasaron 5 días hasta que decidí que era momento de actuar. Esa tarde la esperé sentado en la mesa del comedor, con las luces encendidas y una carpeta abierta frente a mí. Había imprimido los extractos de la cuenta compartida, los registros de sus transferencias y los movimientos del coche. No necesitaba descubrir más, ya sabía lo que era, pero quería que viera que no había escapatoria. Cuando entró por la puerta, traía una bolsa con fruta y una botella de vino. Me miró y notó algo distinto. Dejó la bolsa en la encimera sin decir nada y me observó desde el marco de la cocina. ¿Pasa algo?, preguntó, con esa voz prudente de quien presiente que está a punto de ser expuesta. Sí, respondí sin levantar la vista. Siéntate. Ella dudó. Me miró como quien mide la distancia hasta la puerta antes de entrar en una habitación en llamas. Finalmente se sentó frente a mí. ¿Qué es eso? Tus últimos 3 meses, dije, empujándole la carpeta. Abrió la primera hoja y la expresión le cambió. No era miedo todavía, era confusión mezclada con el reconocimiento de algo que no debía estar ahí. Pasó las páginas sin decir nada. ¿Has estado revisando mis cosas? Las nuestras.
Es una cuenta conjunta. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. No lo entiendes, Javi. Entonces explícamelo. Ella guardó silencio, moviendo los papeles con los dedos como si buscara una respuesta entre las cifras. Había gastos en restaurantes de los que yo no tenía idea, viajes a Madrid los fines de semana en los que ella decía estar en cursos, noches de hotel. No la interrumpí. La dejé que lo viera todo. Cuando levantó la cabeza, su rostro era el de alguien que se había quedado sin argumentos pero aún intentaba encontrar uno. No era lo que parece, dijo. Dilo despacio, para que puedas escucharte. No era una relación seria, fue algo que se me fue de las manos. ¿Algo? Sí. No era amor. Era otra cosa. Otra cosa que te hacía esconder el móvil, salir cada noche con una excusa diferente y mentir cada vez que te preguntaba. Tú también cambiaste, Javi. Ya no eras el mismo. No hablábamos. No me mirabas igual. ¿Y eso justifica todo esto? No lo justifico, lo intento entender. Entonces explícame qué te da el que yo no te daba. No se trata de eso. Claro que se trata de eso. Ella se llevó las manos a la cara. Las bajó lentamente. No planeé nada. Empezó con mensajes. Me escuchaba. Me hacía sentir viva. Y yo te hacía sentir muerta. No digas eso. Lo estás diciendo tú. No buscaba hacerte daño. Pero lo hiciste. No quería perderte. Ya me perdiste. El silencio que siguió fue una losa. Ella apartó la carpeta y se levantó. No puedes reprochármelo todo tú solo, Javi. También fallaste. Puede ser. Pero no fui yo quien buscó a otro para llenar los huecos. Estaba cansada de esperar algo que no llegaba. ¿Y lo encontraste? No lo sé. Entonces perdiste las dos cosas. Ella respiró hondo y se apoyó en la pared. Su voz cambió de tono, pasó de la defensa a la súplica. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Podemos arreglarlo. ¿Arreglar qué? Nosotros. No existe ese nosotros ya. Solo quedan los restos. No me dejes. No se trata de dejarte. Es que ya no hay nada a lo que quedarse. No hables así. No sé hablar de otra manera ahora. Se acercó e intentó tocarme la mano. No me moví. No la retiré, pero tampoco la acepté. La dejó ahí, sin encontrar respuesta. Entonces la retiró despacio, como si ese gesto le confirmara todo lo que no podía negar. ¿Hay alguien más? Preguntó de pronto. No. ¿Segura? Nunca tuve a nadie más, Lucía. Solo a ti. Y aún así me miras como si fuera tu enemiga. ¿Por qué lo eres? Ella bajó la mirada. No sé qué esperas de mí ahora. Sinceridad. Ya la tienes. La tuve demasiado tarde. ¿Qué quieres que haga? Nada. Javi, no me ignores. No te ignoro. Te escucho. Solo que ya no me importa. Se giró y golpeó la mesa con la palma. No puedes borrarlo todo así. Tú lo hiciste primero. Esa frase la dejó muda. Se sentó otra vez, más cerca. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas. Si me das una oportunidad, puedo cambiar las cosas. No dudo que puedas cambiar, pero no quiero ser parte del proceso. ¿Entonces qué? ¿Te vas a ir? No. Tú te vas a ir. No tengo a dónde. Sí tienes. Siempre tienes. No me hables como si fuera una extraña. Lo eres. Ella rompió a llorar de nuevo. Esta vez fue distinto. No había estrategia. Era pura desesperación. Se levantó, caminó por la casa sin rumbo, tocando las paredes, las fotos,
los muebles, como si intentara aferrarse a lo que quedaba. Yo la seguí con la mirada, sin levantarme. «No te das cuenta de lo que estás haciendo», dijo entre sollozos. «Al contrario, lo tengo muy claro. Si te vas, me voy a quedar sola». Eso también lo tenías claro cuando decidiste hacerlo. No sabía que llegaría tan lejos. Siempre llega tan lejos, Lucía. ¿Qué quieres de mí? Nada. ¿Ni una explicación? Ya la tengo. No la necesito en voz alta. Javi, no seas cruel. No lo soy. Estoy siendo exacto. Se apoyó en el respaldo del sofá y me miró largo rato, con la respiración entrecortada. Intentó hablar, pero no salían palabras. Luego se fue al dormitorio. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé en el salón, mirando los objetos de la casa, cada uno con un peso diferente ahora. Pasó una hora. Escuché cómo recogía ropa. No salía de tenerla. Cuando volvió a pasar frente a mí, llevaba una maleta pequeña. ¿De verdad quieres que me vaya?, preguntó. Sí. ¿Y si mañana te arrepientes? No lo haré. Yo sí. Ya lo hiciste hace mucho. Ella asintió despacio. Se acercó a la puerta. No me odies. No tengo tiempo para eso. Abrió, se detuvo un instante y salió sin mirar atrás. Cuando escuché el clic del cierre, sentí una mezcla de alivio y vacío. No era satisfacción, era otra cosa, una especie de calma extraña que llega cuando ya no hay nada que temer. Caminé hasta el dormitorio. La cama estaba deshecha. En el espejo aún quedaban las marcas del vapor de su ducha. Todo olía a un pasado reciente que ya no tenía dueño. Me senté en el borde y respiré hondo. No lloré. No lo necesitaba. Lo que tenía por delante no era tristeza, era tarea. La tarea de deshacer una vida, de desmontar pieza por pieza lo que habíamos construido, y de hacerlo con la misma paciencia con la que ella había destruido la confianza. No dormí esa noche. Preparé una lista. Cuentas bancarias, la casa, el coche, el seguro, todo lo que teníamos compartido. Quería cortar de raíz, limpiar sin dejar rastro. No por odio, sino por higiene. Sabía que vendrían las llamadas, los mensajes, las excusas. Pero en ese momento, al ver su cepillo de dientes sobre el lavabo, su taza a medio llenar, sus zapatos en el recibidor, solo pensaba en una cosa, no permitir que quedara ni una grieta por donde volviera a entrar. Era el final de una historia que nunca tendría cierre limpio, pero también era el inicio de algo que aún no entendía. Lo único que sabía era que, después de tanto silencio, por fin todo estaba claro. Y lo claro, por doloroso que sea, siempre es preferible a la mentira. Los días siguientes transcurrieron en una secuencia ordenada, sin interrupciones ni sobresaltos. Ella me escribía de vez en cuando, mensajes cortos y medidos, preguntando si estaba bien o si necesitaba hablar. No contestaba. No porque quisiera torturarla, sino porque ya no había nada que decir. Sabía que la mejor respuesta era el silencio, y ese silencio fue lo que más la descolocó. Cada vez que sonaba el teléfono y no respondía, ella entendía un poco más que había perdido el control. Empecé a notar un cambio en su tono, pasó de la súplica a la ansiedad, del arrepentimiento al miedo. Y eso me dio el margen exacto para empezar mi plan. Lo primero que hice fue cerrar la cuenta compartida. Transferí todo a una nueva a mi nombre, dejando solo lo necesario para cubrir los gastos básicos hasta el final del mes. Luego contacté con el abogado de mi empresa, alguien de confianza, y le pedí asesoramiento. No quería una guerra legal sucia, solo claridad. Quería que cada paso tuviera peso y precisión. Firmé los documentos que él preparó para iniciar la separación, los guardé sin entregarlos aún. Quería que la noticia no le llegara de un correo ni de un juzgado, sino de mí. Pero no con palabras, sino con hechos. Al tercer día, fui al instituto donde trabajaba.
No para enfrentarla, sino para entregarle algo. Esperé fuera, sabiendo que su jornada terminaba a las 5. Cuando la vi salir, llevaba el rostro cansado, el pelo recogido en un moño deshecho y una chaqueta que le quedaba grande. Caminaba rápido, como si temiera cruzarse conmigo. Me acerqué despacio, sin que me viera venir, y cuando levantó la cabeza y me reconoció, se detuvo en seco. Javi, dijo en un tono que no supe descifrar. Solo vengo a darte esto. Le tendí un sobre con los papeles de la cuenta cerrada, los recibos y una copia de la solicitud de separación. No dijo nada, pero el temblor en su mano fue suficiente. ¿De verdad vas a hacerlo así?, preguntó, intentando mantener la compostura. No hay otra forma. ¿Podrías al menos hablar conmigo? Ya hablamos. 3 veces. Y en todas dijiste lo mismo. No lo hago por mí, lo hago por los dos. No existe los dos. Lo sabes. Se quedó callada. Alrededor, los profesores salían en grupo, algunos saludaban sin entender la escena. Ella se esforzaba por no llorar delante de ellos. Guardó el sobre en el bolso y bajó la mirada. No esperaba menos de ti, dijo al fin. Yo sí esperaba menos de ti, y aún así conseguiste decepcionarme más. Giré y me fui. No miré atrás. No por orgullo, sino porque no quería darle ni el consuelo de mi atención. Esa misma noche, sin que ella lo supiera, entré al apartamento que habíamos compartido. Todavía tenía copia de las llaves, y la mayoría de sus cosas seguían allí. La casa estaba igual, solo más vacía. Había llevado algunas de sus pertenencias, pero dejó lo suficiente como para recordarme que aquello había sido su territorio. Entré sin ruido, encendí las luces, y empecé a trabajar. Tenía un objetivo claro: desarmar cualquier resto de ella en mi espacio. Metí su ropa en bolsas, saqué los libros que eran suyos, los discos, los cosméticos del baño, las fotos, todo. Lo hice en silencio, con calma. No era un arranque de rabia, era un proceso quirúrgico. Cuando terminé, había 6 bolsas grandes junto a la puerta. Llamé a un servicio de mensajería y pedí que las enviaran al nuevo piso donde estaba viviendo, dirección que ya conocía porque su nombre figuraba en el contrato del teléfono. Dejé una nota encima de una de las bolsas: ya no queda nada tuyo aquí. Lo que destruiste no se guarda en cajas. Después de eso, apagué el móvil durante 2 días. Quería desaparecer de su radar, dejarla sin saber si seguía en la ciudad, si estaba bien o si me había marchado. Quería que experimentara la sensación exacta que yo sentí la noche que escuché esas voces detrás de la puerta: incertidumbre, descontrol, pérdida de referencia. Y funcionó. Cuando volví a encender el teléfono, tenía más de 40 mensajes y 12 llamadas perdidas. Algunos eran confusos, otros desesperados. Me acusaba de ser cruel, de estar haciéndole daño, de haber cambiado. En uno de los audios lloraba, diciendo que no podía dormir, que necesitaba verme, que no soportaba que la tratara como si fuera una desconocida. Escuché cada mensaje con la serenidad de quien por fin entiende que el dolor cambia de bando. No le respondí. En lugar de eso, subí a las redes fotos que no mostraban nada revelador, solo pequeños fragmentos de mi nueva rutina: una cena con amigos, una visita a un museo, una cerveza en la terraza de un bar. No buscaba provocarla, pero sabía que lo haría. Quería que viera que seguía mi vida, que no me había hundido, que no me quedé en casa lamentándome. Porque nada le duele más a alguien que traiciona que ver que su traición no tuvo el poder que esperaba. Una semana después apareció en el trabajo. Me esperó afuera, nerviosa. Llevaba gafas de sol y un abrigo largo, como si quisiera esconderse de algo. No puedes hacerme esto, Javi. Ya lo hice. Estás destruyendo todo. Solo lo que ya estaba roto. No entiendes lo que me pasa. Entiendo perfectamente, solo que no me interesa. Te estás volviendo frío, irreconocible. Tal vez por fin soy yo sin ti.
Se acercó más, con los ojos enrojecidos. No quiero perderte. Ya me perdiste. Lo que te pasa es que ahora entiendes lo que eso significa. No puedo vivir así. Deberías haberlo pensado antes. Por favor, no me dejes sola. Estás sola porque lo elegiste. Ella me agarró del brazo, y fue la primera vez que noté desesperación real. Me miraba buscando un resquicio, algo que le diera esperanza, pero no había nada. Te amé, Javi, dijo. No. Te amaste a ti conmigo de fondo. Me soltó despacio. No insistió. Solo asintió, como quien se rinde. La vi alejarse por la calle, caminando sin rumbo. En otro momento habría sentido compasión, pero esa palabra había perdido sentido para mí. Esa noche, por fin dormí 8 horas seguidas. No soñé con ella, no soñé con nada. Al día siguiente empecé a planear la venta del piso. No quería seguir viviendo en un lugar donde cada habitación tenía su eco. Contacté con una inmobiliaria, limpié el lugar y firmé el acuerdo preliminar. 2 semanas después, el piso estaba vendido. El dinero fue directo a mi cuenta personal. Envié a Lucía su parte por transferencia, sin nota, sin explicación. Quería que el último vínculo que nos unía fuera una transacción impersonal, como una deuda saldada. Después de eso, compré un billete de tren a Bilbao. No tenía un destino claro, solo necesitaba espacio. En el trayecto, mientras el paisaje pasaba frente a la ventana, pensé en todo lo que había hecho. No sentía culpa. Tampoco placer. Era justicia. Había devuelto el equilibrio. Durante años di sin calcular, creí sin comprobar, y ella se aprovechó de eso. Ahora la balanza estaba en su sitio. Lo mío fue limpio, sin violencia, sin humillación. Simplemente borré mi presencia de su vida, igual que ella había borrado la suya de la mía. Cuando llegué, alquilé un pequeño apartamento amueblado cerca del puerto. Empecé a trabajar en una empresa local de mantenimiento industrial. No conté mi historia. No necesitaba hacerlo. La gente allí me conocía solo por mi trabajo, y eso era suficiente. Lucía siguió escribiendo durante un tiempo. Mensajes largos, cartas escaneadas, disculpas interminables. No contesté a ninguna. Un día, simplemente dejó de insistir. Meses después, recibí un correo breve: he entendido lo que hiciste. Y ahora entiendo lo que perdí. No busques respuesta, solo necesitaba decirlo. Lo borré sin leerlo 2 veces. Ya no era parte de mi historia, y su arrepentimiento no me pertenecía. Al final, mi venganza no fue destruirla. Fue dejarla vivir con la certeza de que había perdido al único hombre que nunca la habría traicionado. No necesitaba que sufriera públicamente, ni que nadie se enterara. Bastaba con que ella supiera que, mientras buscaba sentirse viva con otro, yo había aprendido a vivir sin ella. Cuando recibió el dinero de la venta, supe que lo había entendido todo. No me preguntó por qué lo había hecho de ese modo ni intentó negociar nada. Lo aceptó en silencio, igual que había aceptado todas las señales que la empujaban hacia el final. El proceso legal avanzó rápido porque no había hijos, no había discusiones por propiedades ni conflictos que alargaran la agonía. Todo estaba claro, en papeles, en cifras, en decisiones. A los 4 meses ya no éramos matrimonio. Solo 2 personas que alguna vez compartieron una cama, una mesa y un plan de vida. Pensé que no volvería a verla. Que su despedida había sido el correo escueto que me envió y que el resto serían recuerdos que con el tiempo dejarían de doler. Pero una mañana, cuando salía de la cafetería donde desayunaba los fines de semana, la vi de pie frente a mí. No me saludó de inmediato. Me observó como si dudara de que yo realmente fuera yo. No llevaba maquillaje, la ropa era sencilla y el cabello lo tenía más corto, como si hubiera querido comenzar de cero desde lo más superficial. Me detuve, sin sonreír ni hacer ningún gesto.
Ella se acercó con la misma precaución con la que uno se acerca a un animal que podría huir o morder. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, sin esperar una respuesta amable. Depende, respondí sin dureza, pero sin abrirle la puerta. No quiero discutir. Solo, hablar. ¿Qué queda por decir? Nada nuevo, lo sé. Pero necesito escucharte una última vez. Me miró esperando algo. Algo que ni yo sabía si iba a ofrecerle. Respiré hondo y asentí. Caminamos en silencio hasta un banco que estaba a media cuadra. Nos sentamos sin prisa. El aire olía a pan recién horneado por la panadería de la esquina. La ciudad tenía su ritmo, ajena a lo que pasaba entre nosotros. Ella comenzó sin rodeos, como si tuviera miedo de que si no lo decía rápido se arrepentiría. No vengo a pedirte nada, dijo. No quiero volver, no busco que me perdones. Ya entendí que eso se terminó. Y lo acepto. Solo, necesitaba mirarte y decirlo en voz alta. No dije nada. Esperé. Estuve muchos meses pensando en cómo pasamos de hablarnos con ilusión a solo cruzar frases de rutina. Me dije a mí misma que era culpa tuya, del trabajo, de la costumbre. Quise convencerme de que si buscaba algo afuera, no era traición, era escape. Me lo repetí tanto que empecé a creerlo. Hasta que todo terminó y me quedé sola en un apartamento vacío, sin tu ropa colgando en el baño, sin tus llaves en la entrada, sin tus pasos por el pasillo. Y ahí fue cuando se cayó todo. Porque ese silencio no era el que yo había querido. Era otro. Uno mucho más pesado. Seguía hablando sin mirarme directamente. Jugaba con sus dedos, se acomodaba el reloj, bajaba la vista y la subía solo de vez en cuando. Nunca te pedí que cambiaras nada. Solo me alejé. Pensé que si no decía lo que sentía, no tendría que afrontar lo que estaba mal. Pero ahora sé que lo que hice no fue solo egoísmo. Fue cobardía. No tuve el valor de enfrentar lo que ya no funcionaba y tampoco el valor de dejarlo con dignidad. Preferí esconderme, mentir, traicionar, como si así pudiera evitar la culpa. Y cuando me di cuenta, ya habías desaparecido. De verdad. No me fui cuando te fuiste tú, respondí sin levantar la voz. Me fui cuando te quedaste sin ser tú. Lo sé, murmuró. Por eso tenía que decírtelo. ¿Y qué esperas que haga con eso? Nada. Solo quería entregártelo. ¿Cómo se devuelve algo que no te pertenece? Me giré hacia ella. Por primera vez desde que nos sentamos, la miré con atención. No con resentimiento ni con rencor. Solo con una curiosidad que no había sentido en meses. ¿Estás arrepentida? Sí. ¿Del dolor que causaste o de haber perdido lo que tenías? De todo. Pero sobre todo de haber sido tan inconsciente. De no haberme dado cuenta de lo que tú hacías por mantenernos a flote mientras yo me iba hundiendo con alguien que ni siquiera conocía. ¿Sigue en tu vida? No. Nunca fue alguien con quien se pudiera construir nada. Lo supe tarde. Cuando me miró una mañana como si ya se hubiera cansado de mí. Y ahí me di cuenta de que no me veía como tú lo hacías. Nunca lo hizo. ¿Y eso cambia algo? No para ti. Para mí, sí. Nos quedamos un rato sin hablar. La gente pasaba cerca, algunos con perros, otros en bicicleta, algunos niños con mochilas. Un hombre vendía lotería a unos metros y gritaba con entusiasmo fingido. Ella giró el rostro hacia mí otra vez. No espero que me perdones, Javi. No quiero que eso quede en el aire. Sé que lo arruiné. Sé que perdí. Lo sé cada día. Pero aún así necesitaba mirarte y decírtelo. No en un mensaje. No por carta. En persona. Para que sepas que lo reconozco. Ya lo sabía. Entonces, ¿por qué viniste? Porque también necesitaba cerrar esto. ¿Y lo has hecho? Sí. ¿De verdad?
Sí. Ella asintió. Esta vez no lloró. Su rostro era serio, pero no roto. Parecía tranquila, resignada. Y entendí que no había venido a manipularme ni a buscar una grieta por donde volver. Había venido a despedirse en condiciones. A hacerlo bien, aunque fuera tarde. Se levantó sin prisa. Me voy. No voy a molestarte más. Gracias por haber venido. Cuídate. Tú también. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Caminaba erguida, sin mirar atrás. Yo me quedé sentado. No me sentí liberado ni ligero. Pero había algo nuevo. Una especie de orden dentro del desorden. Por fin las piezas encajaban. No para volver a formar lo que fue, sino para dejarlo atrás sin preguntas. La última conversación no trajo redención ni reconciliación. No fue un momento épico ni emocional. Fue una entrega. Una rendición mutua. Una aceptación sin adornos. Me quedé allí un rato más. Cuando me levanté, lo hice sin mirar el banco donde ella había estado. Crucé la calle, entré en la cafetería y pedí un café. Lo tomé solo, mirando por la ventana, viendo cómo la vida seguía, y esta vez sí, sin la necesidad de contarle a nadie lo que había pasado. Porque ya estaba todo dicho. Y a veces, eso es lo único que realmente se necesita. Los días posteriores a nuestra última conversación no trajeron revelaciones ni cambios bruscos, solo una calma sostenida que, por primera vez en muchos meses, no era sospechosa. No esperaba nada nuevo de ella, ni cartas, ni visitas, ni un intento desesperado por reescribir lo que ya estaba escrito. Y eso, más que tranquilidad, me dio certeza. La historia había terminado. No porque lo hubiéramos dicho en voz alta, sino porque ya no había una sola razón para prolongarla. Cada palabra había sido pronunciada, cada pregunta había recibido su respuesta, cada silencio había ocupado el lugar que le correspondía. Volví a mi rutina sin ajustar nada. No necesité reinventarme ni buscar pasatiempos nuevos. Trabajaba como siempre, salía los viernes a cenar con mis compañeros, hacía la compra los domingos por la mañana, contestaba correos, limpiaba la casa, cocinaba para uno. No necesitaba llenar vacíos porque ya no había vacíos que rellenar. Solo espacios nuevos. Un sábado por la tarde, mientras organizaba un armario, encontré una caja pequeña que habíamos guardado en el fondo y que nunca volvimos a abrir. Dentro había objetos sin valor real pero con un significado específico, una entrada de cine con la fecha del primer beso, una carta que ella me había escrito el día que conseguimos el préstamo para el piso, una pulsera que compramos en una feria artesanal de Segovia. Lo miré todo sin emoción. No sentí ni rabia ni nostalgia. Solo lo entendí como parte de una etapa concluida. No tiré nada. Cerré la caja y la dejé en un estante alto. No por apego, sino porque no creí necesario deshacerme de eso. Quemar el pasado no garantiza paz. A veces simplemente hay que dejarlo ahí, en su lugar, donde ya no estorba. A los 6 meses del divorcio, un amigo me presentó a una mujer en una cena. Se llamaba Irene. Tenía una voz clara, una risa directa y una forma de mirar que no buscaba nada. Hablamos de libros, de viajes, de política, del clima, de lo que se habla cuando nadie intenta impresionar. Al despedirnos, me pidió el número sin rodeos, y yo se lo di sin nervios. No pensé en Lucía, no comparé, no dudé. Tampoco me lancé a una nueva historia con ansiedad. Quedamos para tomar un café la semana siguiente. Fue una cita sencilla, sin tensión, sin expectativas. Al despedirnos, me abrazó sin compromiso. Y eso fue todo. Ningún beso, ningún juego. Solo 2 adultos midiendo el terreno. Repetimos el encuentro 2 veces más. Después me dijo que no quería forzar nada y que prefería dejarlo ahí. Lo entendí y estuve de acuerdo. No hubo dramatismo. La vida volvía a ser así, clara, directa, sin nudos.
Empecé a viajar en los fines de semana libres. Corta distancia, sin planes previos. Bilbao, luego Burgos, después un par de días en Valencia. Me gustaba estar en lugares donde no conocía a nadie, donde nadie sabía que había sido de mí, donde podía sentarme en un bar, pedir una cerveza y observar sin ser observado. No era escapismo. Era libertad. Una nueva forma de existir sin tener que definir constantemente quién soy o qué busco. Dejé de contarle a la gente que me había divorciado. No por vergüenza. Simplemente porque ya no formaba parte esencial de mi identidad. Ya no era el hombre que había sido traicionado, ni el marido abandonado, ni el tipo que se vengó con precisión quirúrgica. Ahora era solo Javier, 39 años, electricista, sin hijos, con una historia compleja que no necesitaba ser narrada para ser válida. En el trabajo me ofrecieron un traslado temporal a una planta en Santander. Lo acepté sin pensarlo demasiado. Cambiar de ciudad durante 3 meses me pareció una buena forma de resetear aún más. Allí alquilé un apartamento pequeño, a 10 minutos andando de la playa. Me levantaba temprano, salía a correr, trabajaba, cenaba ligero y dormía bien. Una rutina mínima pero sólida. Allí conocí a un compañero de obra, Rubén, con quien empecé a compartir algunas tardes. Era divorciado también, aunque en su caso había sido el quien rompió con su mujer. A veces hablábamos de eso, sin necesidad de entrar en detalles. Una noche, al salir del cine, me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que ya no duele? Preguntó. Cuando dejas de hablar de ello como si fuera una historia que necesita ser entendida. Ya no necesitas que nadie la escuche. Ni siquiera tú. Yo asentí sin responder. Tenía razón. Había dejado de contar mi versión hacía semanas. Ya no lo repasaba en mi cabeza ni intentaba analizar qué falló exactamente. Lo que pasó, pasó. El cómo o el por qué ya no tenía peso. Lo importante era que había salido de ahí. Íntegro. Sin deformaciones. Sin heridas que me hicieran desconfiar del mundo. Una tarde recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lucía. Me escribía para decirme que se marchaba a vivir a otra ciudad. Le habían ofrecido una plaza en un instituto cerca de Cáceres y pensaba aceptarla. El mensaje terminaba con una línea simple: gracias por no destruirme cuando pudiste. No respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque el silencio era, de nuevo, la única respuesta honesta. Me alegré de que se fuera. No por rencor, sino porque entendí que ambos necesitábamos seguir nuestros caminos en direcciones opuestas. Ya no teníamos que compartir espacio, recuerdos ni siquiera ciudad. No tenía sentido que su presencia siguiera ocupando ningún rincón de mi cotidianidad. Que se fuera era lo natural. Cuando regresé a Zaragoza tras los 3 meses en Santander, sentí que por fin tenía algo parecido a un punto de partida real. Mi casa ya no me pesaba. Las calles me resultaban familiares sin evocarme nada incómodo. Fui al mismo bar donde antes iba con Marcos y Diego y les conté que estaba pensando en montar una pequeña empresa de instalaciones con 2 compañeros del gremio. Me escucharon con interés y entusiasmo, me ofrecieron ayuda, contactos, ideas. Volver a construir algo, esta vez desde cero y con mis propias reglas, se sentía distinto. Se sentía necesario. No como una forma de llenar un hueco, sino como la consecuencia natural de haber cerrado una etapa. Y eso era lo más importante. No seguir adelante como quien escapa, sino como quien ya no tiene nada que dejar atrás. No volví a cruzarme con Lucía. No me interesaba saber si estaba bien o mal, si había rehecho su vida o no. Su historia había terminado en la estación donde bajé del tren y no volví a mirar atrás. Lo que quedó no fueron cicatrices ni heridas, sino simplemente huellas. Y esas huellas no eran un peso. Eran solo marcas en el camino. Testigos mudos de algo que existió, que me definió por un tiempo y que ya no necesitaba volver a nombrar.
Ahora, cuando alguien me pregunta por mi pasado, respondo lo justo. Que estuve casado, que no funcionó, que aprendí. No hay culpa, ni orgullo, ni vergüenza. Solo un archivo cerrado, sin dramatismo. Porque lo que vino después, la reconstrucción, los cambios, las decisiones tomadas sin consultar, las nuevas caras, los días sin miedo, fue lo que verdaderamente importó. No cómo me rompieron, sino cómo decidí no quedarme roto. Y aunque a veces, en noches específicas o durante silencios largos, alguna escena regrese sin aviso, no me incomoda. La dejo estar. La miro como se mira una película que ya se ha visto demasiadas veces y que ya no duele. Porque eso fue todo al final, una historia que comenzó con una risa tras una puerta cerrada y terminó con una maleta frente a una puerta que ya no volvería a abrirse. Todo lo que pasó entre esos dos momentos me enseñó que uno no elige cómo termina algo, pero siempre puede decidir cómo continuar. Y yo, por fin, había elegido.